Buenos días. Mi contribución para, sin embargo, la titulé La coyuntura y el largo plazo. Y dice así: sin buscarlo, pero como consecuencia de su situación geopolítica y al hecho de que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino un solo mercado, el de Estados Unidos, nuestro país se encuentra de nuevo metido entre las patas de los caballos imperiales, enzarzados en una lucha comercial y política global. Este conflicto ha sido desatado de manera deliberada, sorpresiva y sin objetivos claros por el presidente norteamericano Donald Trump, un personaje tan imperialista como impredecible. Hasta el momento, las armas empleadas en esta guerra son los aranceles, aranceles a las importaciones, pues la meta de Trump es acabar con el déficit externo, reindustrializar a su país y retornarlo a la época dorada en que Washington parecía dominar al mundo. Es por ello por lo que la guerra arancelaria es hoy una mezcla de variables económicas con otras que obedecen a intereses y razones políticas y culturales de grupos y corrientes añejas que han dado forma al pensamiento norteamericano, más un elemento muy peculiar: el estilo personal de gobernar de quien ha ganado la presidencia norteamericana dos veces en lo que va del siglo, en 2017 y en 2024. Y es que Trump llegó a la Casa Blanca sin haber tenido que pasar ni haber tenido que sobrevivir a ese cursus honorum, que es la serie de cargos públicos que se supone que transforman a un individuo común en un político profesional. El aprendizaje en este curso se inicia, por ejemplo, en una alcaldía, luego puede ser una gobernatura o un escaño en el Congreso hasta llegar a ser parte de la élite del poder. Pero no, a Trump no lo hizo presidente su carrera política o su vocación política. No fue la vocación, sino la ocasión, el hartazgo de una buena parte de la ciudadanía norteamericana con los políticos tradicionales, entre comillas, y lo atractivo que resultó para muchos de los ciudadanos el liderazgo de alguien que se presentó públicamente como lo opuesto al político tradicional. Trump llegó al puesto de máxima responsabilidad política mundial proveniente de un ambiente dominado por la cultura y por los valores del mundo de los negocios millonarios en bienes raíces, combinados con el mundo del espectáculo, de los shows de televisión. De ahí que sea tan heterodoxa como brutal su forma de gobernar desde el país que se asume como hegemónico en el mundo. Para intentar entender y explicar a Trump y a la derecha norteamericana que él encarna y comanda, debe también tenerse en cuenta la evolución histórica de Estados Unidos como gran potencia imperial. El país vecino de nosotros ganó su ingreso a la Liga de las Potencias al derrotar en 1898 a España, como resultado de su choque en torno al control de Cuba. Con esa ficha, Washington fue admitido como participante en el juego de la gran política imperial. El siguiente paso fue su decisión de participar en la Primera Guerra Mundial, que era un conflicto entre imperios, y participar del lado de Inglaterra y Francia. Y hacerlo bastante tarde, en abril de 1917, justo cuando ya los contendientes estaban al borde del colapso, todos. El papel de Estados Unidos fue decisivo en las negociaciones que culminaron con el Tratado de Versalles y que puso el peso de la responsabilidad por el brutal conflicto
de 1914 a 18 en Alemania. Un par de décadas más tarde estalló la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, que no fue sino la continuación de la guerra anterior, y Estados Unidos volvió a involucrarse en el conflicto. Esta vez su rol fue más relevante que en el pasado, sobre todo al final, cuando usó 2 bombas atómicas contra Japón. A las guerras anteriores le siguió de inmediato otra, la llamada Guerra Fría, que arranca en 1947 y parece concluir en 1991, pero no del todo. En fin, por más de 40 años, Estados Unidos y la URSS se confrontaron en su calidad de líderes de 2 grandes bloques mundiales. Chocaron en los 5 continentes, pero nunca, nunca de manera directa, pues las armas atómicas hubieran llevado a la mutua destrucción. La Guerra Fría, que pareció llegar a su final con el colapso de la URSS en 1991 y su transformación en simplemente Rusia, el tiempo que siguió fue, a los ojos de Trump y de los suyos, una época dorada, el American Century, el siglo norteamericano, un mundo unipolar dominado por la hegemonía de Estados Unidos. Hoy, esa época pareciera estar quedando atrás. En efecto, en los últimos años han surgido retos a esa hegemonía. Por un lado, una Rusia que, debilitada aún es potencia atómica, ha decidido detener la expansión en Europa de una OTAN, una organización del Tratado del Atlántico Norte, con cada vez más miembros, pero todos bajo el control indiscutible de Washington, y que busca reducir a una Rusia que ya no es comunista a su mínima expresión. Para ello, Washington decidió incumplir un entendido que tuvo con Gorbachev a fines del siglo pasado, tras la unificación de Alemania en 1990. El entendido fue que la OTAN no incorporaría a países fronterizos con Rusia, pero ha ocurrido lo contrario. Hoy la guerra en Ucrania es un esfuerzo de Moscú por impedir el cierre del cerco que le han tendido en los últimos 30 años la OTAN y Estados Unidos, y que implica, entre otras cosas, impedirle el acceso al Mar Negro. Pero finalmente Rusia ya no es una amenaza para Estados Unidos. China sí. Quizá por eso Trump ya no parece tan interesado como su antecesor en seguir apoyando política y económicamente al gobierno ucraniano encabezado por Volodymyr Zelensky. Ahora el pleito principal está en otro lado. Por ahora, el choque de fondo entre potencias que protagonizan Estados Unidos y China es una guerra económica a nivel global vía aranceles, pero desde la perspectiva de Trump tiene como razón última el impedir que el país asiático reemplace a Estados Unidos como la economía más fuerte a nivel mundial. Y es que finalmente el que China llegue a desplazar a Estados Unidos como eje de la economía global sí podría convertir al actual sistema de poder mundial de unipolar en bipolar. El gigante asiático ya tiene la base industrial que Estados Unidos está perdiendo. Algunas de sus universidades ya están clasificadas entre las mejores del mundo, y entre esas universidades y sus institutos vocacionales, China gradúa anualmente a 1,5 millones de ingenieros. Un botón de muestra de lo que puede hacer la China tecnológica. Para concluir, vale la pena preguntarnos, como mexicanos, ¿de qué manera nos afectan los procesos descritos? En el corto plazo, el proyecto de la Cuarta Transformación
pareciera ser aguantar el embate del trumpismo y persistir en mantener a México integrado a la economía norteamericana, pues prácticamente no hay alternativa. Sin embargo, de cara a largo plazo, la historia muestra que depender económica, política o militarmente de una gran potencia rara vez es una buena alternativa. Debemos construir de manera inteligente y sistemática condiciones para que no nos obliguen a volver a vivir a la sombra de ningún imperio y menos del imperio vecino. Bien, esa es mi contribución por ahora. Les espero dentro de 15 días con otro tema, pero siempre problemático. Hasta luego.